Ageo capítulo 2, versículo 9. La Biblia dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Pues vamos a repetirlo. ¿Lo tienen ahí? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Quiero que tengan ahí en cuenta una cosa. Muchas veces nosotros decimos los tiempos pasados fueron mejor que los de ahora. Pero la Biblia dice que los tiempos futuros serán mejor que los pasados. ¿Sí? Que Dios habla de una manera diferente. Dios cambia las circunstancias, cambia la forma como nosotros pensamos, actuamos y proyectamos nuestra vida. Para Dios el futuro es mejor. Para nosotros el pasado era mejor. Dice la Biblia, en este pasaje del profeta Ageo, que la gloria postrera de esta casa. Le estaba hablando directamente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios había sido escogido desde su descendencia, desde Jacob. Le dijo: tú eres Israel. Israel fue fundamentado como el pueblo en el corazón de Dios. Ese pueblo tuvo como su fuente de inspiración siempre fue el Señor. El Señor era para ellos todo. Para ellos era todo, giraba en torno a Dios. Sus vidas, su esencia era el Señor. Tanto es que Dios se les convirtió en su guía permanente. Dios les dio su forma de gobierno, Dios les dio su forma de alimentación. ¿Sí sabe que Dios le dijo al pueblo de Israel qué comer? Amén. Él le dijo: coman de estos animales y no coman de estos. Dios les dio la forma, como les decía, de la administración social y política. Dios les dio todo al pueblo y todo giraba en torno a lo que Dios les decía. Dios les decía: hagan tal cosa, ellos lo hacían. Dios les decía: caminen por este lugar, y ellos caminaban. Ustedes recordarán que desde el primer momento, cuando Israel estaba cautivo, Dios se revela a ellos como el Dios de sus vidas. Y levanta a Moisés, y Moisés es el libertador del pueblo de Israel, y lo saca al desierto, y en el desierto empieza esa comunión del pueblo con Dios. ¿Y cómo se les revelaba? Se les revelaba muy sencillamente. Se les revelaba como una nube de gloria que bajaba sobre el tabernáculo, es decir, el lugar de reunión. Venía y reposaba la gloria de Dios. Esa gloria de Dios se llamaba el Shekinah. El Shekinah es la gloria de Dios. Y bajaba esa gloria de Dios y hablaba con Moisés y le decía: díganle al pueblo que están en pecado, que han pecado contra mí y les ha venido esto. Les venía plagas porque han murmurado contra mí y contra ti. Le dice, en una ocasión el pueblo de Israel una vez murmuró contra Moisés y vino desastre contra el pueblo. Y Dios le dice: dígale al pueblo que es por su culpa. Es decir, que Dios dirigía todo. Dios dirigía todo. Pero todo bajaba, era en el Shekinah, en el sitio de reunión. Es decir, que había un sitio donde Dios se manifestaba. Y ese era el tabernáculo de la antigüedad. Y a través de mucho tiempo Dios andó en el tabernáculo. El tabernáculo fue construido por orden de Dios. Les dijo: hagan un sitio donde yo pueda reposar y bajar. Y por eso hicieron el arca de la alianza, hicieron un mobiliario, y cada vez Dios bajaba con su presencia y les decía: hijos, hagan tal cosa. Y todo giraba en torno del tabernáculo, el sitio de reunión. Por eso cuando uno viene a la iglesia es el sitio de reunión, porque cuando estamos acá baja el Shekinah, la gloria de Dios. Por eso usted se siente de una manera diferente, por eso usted empieza a sentirse calor. ¿Tenían calor? No es porque estuvieran haciendo mucho ejercicio, porque algo empieza a pasar. La gloria de Dios empieza a bajar. La gloria de Dios empieza a descender en medio de nosotros. Una nube que viene y nos toca. Y usted se empieza a sentir de una manera especial. ¿Saben? Cuando yo empecé por primera vez a la iglesia, mis primeras idas a la iglesia, yo iba a la iglesia y cuando salía me sentía como en una nube, caminando. Me sentía caminando
con una paz, con una tranquilidad. Y caminaba y sentía que iba como levitando. Es decir, que el Shekinah de Dios me tocaba. Hay unos que vienen a la iglesia, pero como están pensando en otras cosas, no reciben el Shekinah de Dios. A la iglesia se viene a recibir el Shekinah de Dios. El templo de Dios reposa la presencia de Dios. Y hay que venir con un corazón dispuesto a recibir. El pueblo de Israel en el desierto siempre estaban dispuestos a recibir. Pero ¿saben qué pasaba en el desierto? No podían todos entrar al tabernáculo. Allí solo entraba el sacerdote. Era el único que podía, y él era el único que podía recibir el Shekinah. Venía el sacerdote, recibía esa presencia de Dios y salía al pueblo y recibía la presencia de Dios. Pero cuando viene Jesús, rompe el velo del templo, ahora todos podemos entrar al tabernáculo. Por eso todos podemos recibir el Shekinah, la presencia de Dios. Quien no recibe la presencia de Dios porque no quiere, así de sencillo. Es porque viene a la iglesia o va al templo simplemente por ir. A la iglesia se viene a recibir la presencia de Dios. A la iglesia se viene a recibir la gloria de Dios. A la iglesia se viene a recibir la guía de Dios. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel en el desierto. Luego, Dios le dice a David: voy a construir un templo para ti. Le dice David al Señor, y el Señor le dice a David: no, tú no me vas a construir templo, porque yo no habito en templos, pero porque tú y todo el pueblo quiere que yo habite en un templo, puedes construir. Y es así como David añora construir un templo para Dios. Y él busca todos los recursos para que en torno del templo de Dios pudiera bajar la presencia del Shekinah. El templo de Dios no lo pudo hacer David, lo hizo Salomón. Salomón, su hijo, el descendiente de David, dijo: voy a construirlo. Y construye el gran templo de Salomón en la ciudad de Dios. ¿Sabe cuál es la ciudad de Dios? Jerusalén. En Jerusalén se construye el templo de Salomón. Y en el templo de Salomón se empieza a glorificar la presencia de Dios. Ese templo, dice la Biblia, después les voy a explicar más, que era lleno de oro, construido con lo mejor, con una majestuosidad única, una obra de ingeniería que hoy día muchos se preguntan cómo lo hicieron, pero fue por guía de Dios. Y ahí empieza a reposar el Shekinah, y el pueblo de Dios empieza a estar ahí al pie del templo, es decir, el altar de Dios, la presencia de Dios, y el pueblo todo lo hacía en función del templo de Dios. Y todo lo que querían, iban y lo consultaban en el templo, igualito que nosotros. Todo lo que hacemos se lo consultamos al Señor. Todo paso que damos se lo consultamos al Señor. Igualitos. El pueblo de Israel, todo, absolutamente todo. Los jóvenes, que van a conseguir su esposa y van a diseñar su futuro. No le preguntaban a los padres. ¿Sabe a quién le preguntaban? A Dios. ¿Y sabe con quién lo confirmaban? Con los padres. Así es sencillo. Consultaban con Dios y lo confirmaban con los padres. Hoy día, igualitico, ¿no? Igualitico. Entonces, ¿qué pasa con el templo de Israel? Entonces todo giraba ahí. La esencia del pueblo giraba en torno del templo, porque ahí estaba Dios. Todo estaba ahí. Y ellos iban y buscaban su presencia y se postraban delante del Señor. Pero ¿sabe qué pasó? Como el pueblo fue creciendo, se fue llenando de orgullo y fueron creciendo, porque Israel fue creciendo. Dios les fue dando una prosperidad inmensa, porque cuando uno está dependiendo plenamente de Dios, ¿sabe qué viene? Prosperidad, bendición, restauración, porque todo viene de Dios, no viene de los hombres, viene del que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo empezó a crecer tanto que se convirtieron en una nación supremamente poderosa.
Israel se convirtió en un imperio. Y entonces ellos se llenaron de orgullo en su corazón. Y empezaron a conquistar pueblos. Pero empezaron a ver cosas en los otros pueblos. Empezaron a ver que esos otros pueblos tenían dioses. Que adoraban dioses. Y les gustaron más esos dioses que el Dios que les había dado toda la bendición. Amaron más el mundo que a Dios. Porque dijeron, hacer un sacrificio a Molot, hagámoslo. Sacrificios de sangre. Y se empezaron a ir a adorar otros dioses. Y se salieron de la bendición de Dios. Y dejaron el templo de Dios. El altar de Dios lo dejaron a un lado. Y dijeron, mejores esos altares que están más arriba, como Monserrate. Uy, es más chévere subir allá de rodillas. Porque como todo lo tenían tan fácil con Dios. Porque con Dios es todo fácil. Con Dios todo lo tenemos. No tienen que hacer tantos sacrificios. Pero como a ellos les gustaba hacer sacrificios, fueron a hacer sacrificios en lugares altos. Y se fueron en poses de dioses ajenos al Dios eterno. ¿Saben? Muchas veces nosotros buscamos otros dioses que satisfagan nuestras necesidades. El dinero es un dios. Que a veces nos vamos en pos de ese Dios y nos olvidamos quién nos da el dinero. Porque nos parece mejor. Amamos más el mundo, los placeres del mundo, que a Dios. Y eso se nos convierte en nuestro Dios. Y eso le pasó a Israel. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando el pueblo empezó a alejarse de Dios, cuando el pueblo empezó a entrar en ese pecado de dejar a Dios a un lado, porque cuando dejamos a Dios de un lado, ¿sabe qué pasa? Empezamos a pecar, empezamos a andar en nuestras propias fuerzas, hacemos todo como nos parece, hacemos todo como nos nace de la carne, como dice la palabra. Los placeres de la carne nos empiezan a invadir, porque somos nosotros los que empezamos a actuar, no Dios en nosotros. Y eso le empezó a pasar al pueblo de Israel. Empezaron a actuar en su carne. Porque esos dioses paganos les permitían entrar en relaciones promiscuas. Los dioses paganos, sus sacrificios eran ritos de relaciones paganas y relaciones en orgías. Y eso es lo que le gustaba al pueblo. Porque el ser humano es dado a eso, a los placeres de la carne. Y amaron más los placeres de la carne. Y se fueron tras ellos. Pero Dios, cuando vio eso, dice la palabra, que por causa del pecado vino una sentencia sobre Israel. ¿Y cuál fue la sentencia que vino sobre Israel? La sentencia que vino sobre Israel fueron 70 años de cautividad. Ese imperio que siempre había sido grande, próspero, lleno de la presencia de Dios, por causa de sus placeres de irse en pos de otros dioses, vino una sentencia, cautividad. Y así es como el rey Nabucodonosor los lleva cautivos a Babilonia. Destruye a Israel, destruye todo. Pero lo que destruyó de entrada, lo primero que destruyó fue el templo. Y se llevó. Vinieron y arrasaron con el templo, porque en el templo estaba la riqueza de Israel. Allí estaban sus tesoros. Y vinieron y los arrasaron y se llevaron todo y dejaron el templo de Israel, de Jerusalén, en ruinas. Y entra el pueblo en una cautividad. Cuando nos alejamos de Dios, entramos en cautividad. Entra sentencia a nuestras vidas. Y viene y toma el enemigo control sobre nuestras vidas. Por eso vemos familias destruidas. Por eso vemos naciones en caos, porque se han alejado de Dios. Estados Unidos, en 1966, prohibió la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. Hasta 1966, Estados Unidos venía con una riqueza incalculable.
se estaba convirtiendo en una de las más grandes potencias, porque el principio de la formación de Estados Unidos fue Dios. Por eso el dólar americano dice: en Dios creemos, porque esa fue la esencia de Estados Unidos. Su fundamento fue Dios. Todo lo hicieron conforme a Dios, pero en el momento que alejaron y empezaron a sacar a Dios de sus vidas, empezó una decadencia. Hoy la sociedad norteamericana es una sociedad en decadencia por causa de haberse alejado de Dios. Los pueblos que se alejan de Dios entran en decadencia. Las familias que se alejan de Dios entran en decadencia, porque el enemigo viene y toma control de sus vidas y destruye. La palabra dice: el diablo vino, o el enemigo vino, a matar, robar y destruir. Por eso el enemigo viene y roba a las familias, roba a los hijos, roba el amor que hay en la familia, roba todo, destruye lo que hay en medio de nosotros, por causa de que no estamos cerca de Dios, por causa de que no estamos en el templo de Dios. Y eso le pasó a Israel. Es llevado cautivo a Babilonia. 70 años de cautividad, 70 años de esclavitud, 70 años que nos sometieron, se llevaron las riquezas, dejaron en ruinas a Jerusalén, dejaron en ruinas el templo de Dios. Luego viene la misma promesa de Dios con su pueblo, y la promesa de Dios con su pueblo era que pasados los 70 años que había profetizado Daniel, iba a venir la restauración de Israel, porque Dios siempre busca restaurar nuestras vidas. Dios nunca nos va a dejar toda la vida sometidos al enemigo. Dios nos va a restaurar, Dios nos va a levantar, Dios nos va a llevar a dimensiones grandes de exaltación. No nos va a dejar sometidos al enemigo, porque Dios nos ama. Dios ha amado hasta lo sumo. Dios te ha amado de tal manera que entregó a su Hijo amado para que pudiéramos tener salvación. Y viene la palabra profética del profeta Ageo, profeta menor, y dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, me dice a través del profeta Ageo. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque el Señor siempre tiene mejores cosas. Israel había tenido una gloria con Salomón y con David, pero él está diciendo: la gloria postrera será mayor. Es decir, que iba a venir un tiempo que Israel iba a levantarse con todo su poder, que iba a ser exaltado, iba a convertirse en una potencia, e iba a ser llevado a dimensiones de bendición. Porque Dios te dice hoy también esto: si tú has vivido bien en el pasado, vas a vivir mejor ahora, que vas a restaurar el templo de Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo el profeta Ageo. Ustedes van a tener una gloria postrera. Si ustedes han sentido bendición, van a sentir el doble de bendición. Amén. Si hoy estás abajo, te voy a levantar, te voy a restaurar y te voy a bendecir el doble. Porque es que Dios nos bendice el doble. Dios no bendice por poquitos, Dios bendice hasta sobre y abundar. Dígale a la persona que está al lado: Dios bendice hasta sobre y abundar. Dios bendice hasta sobre y abundar. Pero ¿cómo iba a venir esa gloria postrera? Nada es porque sí. Esa gloria postrera iba a venir porque el pueblo tenía que hacer algo. Mira, Dios nos bendice, y lo único que nos da de gratis es la salvación. Por gracia ha sido salvo, pero el resto tenemos que hacer algo. Si usted quiere recibir bendiciones de Dios, tienes que hacer algo para recibir las bendiciones de Dios. Si usted quiere una casa edificada en bendición, tienes que hacer algo por esa casa, y Dios te dice qué debes hacer. Y eso era lo mismo que le decía el profeta Ageo al pueblo. Le decía: va a venir esa gloria postrera. Pero para que venga esa gloria postrera, para que usted pueda disfrutar de la bendición de restaurar todo y tener grandeza como la tuvo en el pasado, debe hacer algo. Le dijo al pueblo. Y hoy les dice el Señor lo mismo.
Si usted quiere recuperar la grandeza del pasado y doblemente, y si no la ha vivido, va a vivir la grandeza de Dios, tienes que hacer algo. Hay que hacer algo. Porque hoy, si tú estás en una condición como la que estás, no es porque haya sido casualidad, es porque ha pasado algo en su vida. Es que quizá permitió usted en su vida el pecado, en su familia el pecado. Y vino el enemigo y robó sus finanzas, o ha robado la paz en su casa, o ha robado o destruido la salud, por algo. No es gratis. Hay que mirar qué pasó, en dónde se dañó todo, si todo iba tan bien. Y dice la Biblia, que le dice el profeta Ageo, el Señor a través del profeta Ageo al pueblo le dice, bueno, vamos a hacer algo. Ustedes van a volver nuevamente a Jerusalén. Y es así como el pueblo de Israel vuelve a Jerusalén, es lo que se llama la diáspora. La diáspora es el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén, a la ciudad santa. Esa fue la primera diáspora. ¿Sí saben que hoy estamos viviendo la segunda diáspora? ¿No? Debíamos estar un poquito como más pendientes de esto. Hoy día estamos viviendo la segunda diáspora. Es el regreso de los judíos a Jerusalén. La primera fue después de la cautividad de Israel. Después de esos 70 años. Acá, cuando el pueblo de Israel, a través del profeta Ageo, van a hacer algo. Y la segunda es la que estamos viviendo hoy día. Todos están recogiéndose. Los judíos están volviendo a Jerusalén. Porque la promesa es que el pueblo de Israel tiene que volver a Jerusalén. Porque hay una profecía en Apocalipsis. Una de las señales antes de que venga Cristo Jesús por su pueblo. Que venga y esto ya casi que termine, por decirlo así. Una de las señales es que el pueblo de Israel vuelva a Jerusalén. Y ya están volviendo. Es decir, que ¿cuánto nos queda? Muy poquito. Jesús va a venir por segunda vez. Cuando venga Jesús por segunda vez, nos vamos a tener que presentar delante de Él. Mi pregunta es, y de parte del Señor, ¿estás preparado para que Jesús venga por segunda vez? ¿Tu corazón está preparado para que Jesús venga? Y recuerde que hay solo dos lugares donde vamos a poder ir. Uno con el Señor y otro al lago de condenación eterna. O nos determinamos a vivir una vida santa para alcanzar la salvación y poder alcanzar la gloria de Dios, o la condenación eterna. Tengo unas estadísticas acá. Dice la Biblia que la palabra de Dios tiene que ser predicada, que el mensaje de Jesucristo de salvación eterna debe ser predicado. Y hoy, de parte del Señor, les digo, hay una advertencia de que Cristo va a venir por segunda vez, de que tu corazón debe estar preparado para que Jesús venga y corregir nuestras vidas de tal manera que aceptemos que Jesús es mi Señor y vivamos como Él quiere que vivamos. Mira a la persona que está al lado, mírala a los ojos. ¿Estás preparado para que Jesús venga? La primera diáspora. El pueblo regresa, Dios le da la directriz. Ustedes van a vivir ahora algo muy especial, es que es la gloria postrera. Y les dice, pero para que tengan la gloria postrera, tienen que volver a la raíz de recibir la bendición. ¿Cuál era la bendición de Israel? El templo. Todo en torno al Señor. Todo en torno a la gloria de Dios. Entonces, ¿dónde está la bendición? En buscar la gloria de Dios. Buscar el templo, el altar de Dios. Como ya no lo tenían, ¿qué tenían que hacer? Volver a reconstruir el templo. Volver a traer la presencia de Dios al pueblo a través de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Si usted quiere
tener la presencia de Dios, recibir la bendición de Dios, reconstruya el templo de Dios en su vida. Que su vida sea el templo de Dios, porque hoy día, en Cristo, el templo está ¿en dónde? Vosotros sois templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. El templo de Dios está en nosotros. En nosotros está el templo. Entonces, ¿dónde debemos reconstruir hoy día? En nosotros. ¿Cómo lo hizo Israel? El templo era edificación. Hoy día el templo es espiritual. Debemos reconstruir nuestro templo. Volte a mirar a la persona que está al lado. Pregúntele, ¿cómo está su templo? Se le está echó. De clima cálido. Hay unos templos que están todos como... Y el Señor le dice a Israel a través del profeta Ageo, le dice, reconstruyan el templo. En la iglesia también hay muros. Reconstruyan el templo. ¿Y cómo lo reconstruyen? Ageo capítulo 1, versículo 8. 1:8 dice. Les dice, ustedes van a reconstruir el templo de la siguiente manera, para que el Shekinah de Dios venga. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho el Señor. La manera como el templo iba a ser reedificado se la dio Dios. Les dice, no se pongan a hacer muchas cosas ustedes. No hagan lo que ustedes creen que está bien hecho. No, háganlo como yo les digo que lo deben hacer. Porque ¿saben cuál fue el problema de Israel? Todos los israelitas sabían, no, tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que ir otra vez al templo, tenemos que glorificar a Dios, que Dios sea el centro de nuestra bendición, que el Señor nos guíe en todo lo que vamos a hacer. Ellos lo sabían. ¿Lo sabes tú? ¿Tú sabes que Dios es el que te tiene que guiar en todo? ¿Eres consciente de que el centro de tu vida es Dios? ¿O el centro de tu vida es tu profesión, tu dinero, tus capacidades? El centro de nuestras vidas debe ser Dios. Es decir, que nuestras vidas debe ser un altar para Dios, un templo para Dios. Nosotros tenemos que ser un templo para Dios, así como el pueblo de Israel fue el templo para Dios. Y Él les dice, reconstrúyanlo de la siguiente manera. Les dice, suban al monte. La única manera que el pueblo podía reconstruir el templo era que tenían que subir a un monte. Y uno dice, pero ¿por qué un monte? ¿Qué tiene que ver un monte? ¿Qué es lo que tienen que hacer en un monte? Dice la Biblia, ¿quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Subir al monte es ir a la presencia de Dios. Antes de que reconstruyeran cualquier cosa, ellos tenían que ir a presentarse en delante de Dios en el monte, porque Dios se revelaba en los montes. Por eso Jesús siempre iba a los montes, ¿a qué? A orar. Los montes en la Biblia representan subir a la presencia de Dios. Y eso lo han hecho tan literal que no sé si ustedes se han dado cuenta. ¿Dónde encuentran los santuarios paganos de hoy día? En las montañas. Tenemos Guadalupe y tenemos Monserrate. En Río de Janeiro tienen el Cristo Corcovado. ¿Por qué? Porque es que textualmente lo tomaron y es que en los montes aparece el Señor. Pero no son esos montes físicos. No son esos montes en los cuales está hablando la Biblia. Los montes que está hablando la Biblia son subir a la presencia de Dios en oración. Si usted quiere verdaderamente reedificar, construir un altar en su vida, usted tiene que subir en oración a Dios, a hablar con Dios, porque en el monte es donde se habla con Dios. Allá es donde usted se pone cara a cara con Dios. Ahora dirán unos, no, es que ahora lo busco por internet. No. Lo buscamos ese oración. Diga conmigo, oración.
oración. Oración y oración. La oración es la única que hace que la presencia de Dios vuelva. Si no oramos, no podremos ver las grandes bendiciones de Dios si no oramos. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración permanente. Permanentemente de oración. Todo lo conquistamos ¿en dónde? En la oración, subiendo a la presencia de Dios, allá en la oración permanente. El apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Orad en todo tiempo, dice la Biblia. Así como oramos todos, ¿no? Nos la pasamos orando. Cuando estábamos iniciando la reunión, ¿por quién estábamos orando? Por Colombia. Orar por todo. Por todo tenemos que orar. Nosotros somos la voz de bendición para esta nación. Amén. Con nuestras oraciones. Amén. Queremos bendición para esta nación, pero no oramos. Queremos bendición para nuestras familias, pero no oramos. Queremos bendición para nuestros hijos, pero no oramos. Se les convierte en una carga la oración. Y la oración no debe ser una carga, porque es comunicación con el Señor. Con Él, con el que amo, con el que anhelo, con el cual, al quien yo quiero conocerlo. ¿A usted le da carga ir a hablar con la persona que ama? Usted anhela estar con Él, permanentemente escucharla, hablar con ella. ¿Amamos al Señor? Oremos, conozcámosle. Vayamos a ese monte, allá en la intimidad de la oración es donde podremos alcanzar las grandes bendiciones para nuestras vidas. Podremos reedificar este templo. Todo puede girar en torno a la gran bendición de Dios si oramos. Si usted se postra de rodillas. Y no deben ser esas oraciones tibias. Oraciones... Mira, a veces a mí siento un celo santo cuando hay personas que las pongo a orar y son tan insensibles a la oración. Porque es que la oración debe ser ferviente. Ferviente, dice la Biblia. Una oración que traspase los cielos. Una oración que mueva todo. Jesús dijo, todo lo que pidieres en oración creyendo al Padre en mi nombre os será hecho. Tenemos todo para ser bendecidos. Tenemos todo para alcanzar la gloria de Dios, pero no lo hacemos porque nos carga la oración. Yo les digo, ¿y ustedes qué hacen a las 2 de la mañana? Si a las 2 de la mañana es muy buena hora para orar, ¿o no? Amén. O a las 11 de la noche, o a las 2 de la tarde, bueno, cualquier instante es tan bueno para orar y tener comunión con Él. No, hay unos que me dicen, es que yo oro en el Transmilenio y tal, y se acuerdan ahí esos olores tan chéveres en el Transmilenio y se quedan dormidos ahí orando. Eso no es una oración, eso no es comunión. La oración debe ser algo más especial. El pueblo de Israel tenía que subir allá, sentarse y hablar con el Señor, y Él les iba a decir cómo iban a organizar el templo. Usted ora todos los días para poner todo su trabajo, todo lo que va a hacer. ¿Sabe qué yo hago cuando llego a mi trabajo? Yo llego más temprano que todo el mundo y entro antes que todo el mundo. Yo llego, pongo mis manos en el trabajo, los papeles, todos los papeles que tengo ahí para hacer, y oro: Señor, dame sabiduría, muéstrame los errores, dime qué es lo que debo hacer, enséñame tú, bendice mi trabajo. Y oro, y después oro por todos mis compañeros. Así debemos ser, una vida llena de oración, porque así estamos reconstruyendo un templo en nuestras vidas. Así Dios será el centro de nuestras vidas, como lo era para Israel. Suban al monte, suban en el monte, no se queden en la llanura, no se queden en los valles, vayan a la presencia de Dios en la oración. Lo segundo que le dice el Señor es que traigan madera. Suban al monte, traigan madera. La madera era el fundamento del templo de Dios.
Los templos y el templo que hicieron en Jerusalén, la gran mayoría era madera, con unas maderas de acacia, cedro, especiales, algo que sostuviera realmente el templo, porque la madera es manejable, pero resistente. Les dicen, traigan madera, ya me conocen, ya han estado conmigo, ahora simplemente con los materiales que tienen van a construir el templo. Y el material era madera. Pero para ellos no podía ser una madera. La cruz de Cristo debe ser la esencia de nosotros para reconstruir el templo de nuestras vidas, el altar. Conocer la cruz es lo más importante para nosotros después de la oración. Conozca la cruz, la revelación de la cruz. En la cruz hubo redención, en la cruz sucedió todo para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. La cruz es la esencia de nosotros. La cruz no es ese madero que tenemos de decoración, sino la cruz que viene en nosotros. La cruz de Cristo en nosotros. Jesús fue a la cruz por amor, para redención, para perdón de pecados, para salvación eterna. Ahí es donde está todo. En la cruz llevó todos nuestros pecados. Si queremos levantar altar en nuestras vidas, tenemos que llevar todo a la cruz de Cristo. Mi pecado debe estar crucificado en la cruz de Cristo. Mis debilidades deben estar crucificadas en la cruz de Cristo. Mis pasiones deben ¿dónde estar? En la cruz de Cristo. Dígale a la persona que está al lado, tenemos que crucificar nuestras vidas. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Todos los días debemos que crucificar nuestra carne. ¿Qué crucificar usted todos los días? Carne. Dígale a la persona que está al lado, tengo que crucificar carne. ¿Y qué hay en la carne? Pecado. Pasiones. Gálatas 5:19. 24, no tengo claro, pero es pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. Celos, contiendas, iras, lujuria, fornicación. Dice que lo debemos crucificar en la cruz. Si queremos tener una vida de altar en nosotros, debemos crucificar toda nuestra vida. Crucificarnos para tener un templo de Dios, para poder recibir la gloria y el Shekinah de Dios. El mismo apóstol Pablo en Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía, es mejor morir si no vivo para Cristo, porque para él era todo Cristo. Cristo es nuestra esencia. Si nuestra vida no está en torno de Cristo, hay un vacío en nuestro corazón. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Ese es el altar que debemos reconstruir hoy día. Cristo en nosotros se va glorificando y va trayendo la bendición a nuestras vidas. Vivir en Cristo es nuestra esencia ahora, en un altar digno para Él. No un altar de música, no un altar de pasiones, no un altar de pecado, un altar de Cristo en nosotros, llenos de Cristo, que su vida, que su esencia como persona refleja a Cristo.
Que le digan: usted es cristiano, porque lo refleja, porque anda crucificado con sus pasiones. Por eso el apóstol nos enseña: crucifiquemos todo, porque somos llenos de pasiones, porque somos seres humanos llenos de pasiones. Pero si las crucificamos, vivimos una vida llena de Cristo, y vamos a entrar a restaurar ese altar en nuestras vidas. Cuando usted restaura ese altar con la oración, con la cruz, empiezas a entrar en la bendición de una vida guiada por Él, como el pueblo de Israel fue guiado. Entonces todo de ahí en adelante empieza a fluir, su vida empieza a tener un sentido de bendición. Restauremos el altar, restauremos el altar. Dejemos el cansancio a un lado, dejemos todo a un lado y vivamos para Cristo, un altar para Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Cómo está el altar suyo? ¿Está como el del pueblo de Israel, en ruinas? Pues hay que restaurarlo. Usted se va a comprometer a tener una vida llena de oración, una vida de cruz permanentemente, llena de la presencia de Dios. Hoy le vas a decir al Señor: Señor, hoy te pido perdón porque no he edificado el templo, el altar en mi vida, Señor. Anhelo tu presencia, Señor, para reedificar un templo para ti, Señor. No quiero tener una vida vacía, Padre. Queremos una vida llena de tu presencia, Señor, llena del altar tuyo, Señor, tu espíritu en nosotros, Señor. Señor, danos un espíritu de oración, que yo te pueda buscar en la oración permanente, subir al monte, encontrarme contigo en cada mañana. Tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te anhelo, Señor, anhelo tu presencia.